Bueno, pues voy a traer un tema de la palabra del Señor, queridos hermanos, con el máximo respeto. Sí, digo con el máximo respeto porque yo le he puesto un título a este tema y es cómo vemos los problemas ante una perspectiva bíblica. Hoy vamos a hablar de aquello que tenemos en todas las casas. Ojalá, queridos hermanos, lo podríamos evitar, podríamos librarnos de ello, pero lamentablemente no hay quien se libre. En la casa del rico y del pobre, del alto y del bajo, del sabio y también del simple, pues todos tienen problemas, hermanos. Y miren, quiero empezar diciendo que los problemas, grandes o pequeños, son relativos. ¿Por qué? Porque lo que para unos quizás es un gran problema, para otros es un problema pequeño. Y lo que para aquel puede ser un problema pequeño o un problema grande, para otro ese mismo problema puede ser pequeño, hermanos. Por lo tanto, tenemos que llegar a la conclusión de que hay que respetar. Cada cual vive su problema, ya cada cual le afecta a su propia manera. Por lo tanto, hoy quiero tratar el tema con el máximo respeto. No como alguien que vive exento de circunstancias y problemas, sino como alguien que está sujeto a circunstancias y problemas, pero que intenta aprender a convivir, amén, con estos, por medio de la palabra, la cual es el manual de instrucciones, la guía por esencia de conducta, que, queridos hermanos, amén, que es la palabra de Dios, y esta cada día me hace bien porque me da luz, amén, para poder vivir por encima de las circunstancias. Por eso, con el máximo respeto y con el máximo cariño, deseo que de la misma manera que el Señor me ha dado luz y me ha hablado a mí, también en esta noche pueda darte luz a ti y hablarte por medio de su palabra, hermanos, para que puedas recibir luz y vivir un poquito mejor en medio de las circunstancias que nos encontramos. Como bien he dicho, queridos hermanos, vamos a tratar los problemas desde una perspectiva bíblica. Trataremos cuál es la raíz del problema. Y veremos, queridos hermanos, cuál es el resultado de los problemas. El resultado como consecuencia de nuestra naturaleza de pecado, los problemas como resultado de influencias externas y los problemas como el resultado de nuestras decisiones, hermanos. Miren, quiero empezar diciendo y aclarando cuál es la raíz del problema. La raíz del problema, queridos hermanos, viene en el origen de la creación del hombre. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, lo creó, queridos hermanos, en un estado de inocencia. Lo creó, queridos hermanos, en un estado glorioso, sin pecado, con un conocimiento santo, con unos sentimientos puros. El Señor creó a Adán y Eva y no le dijo busca el huerto del Edén, sino que el Señor lo puso en el huerto del Edén, porque el deseo de Dios es que el hombre y la mujer vivan en la gloria de Dios. El deseo de Dios es compartir la gloria de Dios con el hombre. Y cuando Dios puso a Adán y Eva en el Edén, queridos hermanos, vivían en una perfecta armonía con Dios, sin problemas, sin pecado, porque el pecado aún en la tierra no se había originado, hermanos. Por eso la Biblia nos enseña que el primer estado de Adán era un estado de inocencia. Amén. Adán disfrutaba de la compañía de Dios, disfrutaba del hábitat de la presencia de Dios. Pero, ¿saben, queridos hermanos? La raíz de los problemas viene aquí. Viene como consecuencia de la desobediencia del hombre al dejarse arrastrar por la influencia de Satanás, que el Señor lo reprenda en esta noche. La raíz de todos los problemas viene como consecuencia de la desobediencia del hombre y la influencia de Satanás. Cuando Adán y Eva pecaron, desobedecieron, y al desobedecer, queridos hermanos, incumplieron con el mandamiento de Dios, de tal manera, queridos hermanos, que el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres. La humanidad quedó destituida de la gloria
gloria de Dios, y el hombre ha quedado sujeto en servidumbre bajo la esclavitud del pecado. Cuando el hombre nace con una naturaleza de pecado, arrastrando una naturaleza adámica que nos arrastra a pecar, a hacer el mal y a hacer aquello que no quisiéramos hacer, pero que esta naturaleza mala nos arrastra. Por lo tanto, tengo que aclarar que el origen de los problemas vienen, queridos hermanos, como consecuencia de la caída en la desobediencia del hombre y la influencia del enemigo. Esa desobediencia, queridos hermanos, amén, del hombre, produjo, queridos hermanos, que el hombre entrara bajo el juicio de Dios, que la mujer entrara bajo el juicio de Dios, que la propia serpiente, amén, la serpiente antigua, entrara también bajo el juicio y la maldición de Dios, e incluso el pecado trajo juicio y maldición a la tierra. Todo esto ha quedado, queridos hermanos, sujeto como consecuencia a la desobediencia, dando entrada al pecado. Una vez dicho que el origen de todos los problemas es el pecado, quiero empezar diciendo, queridos hermanos, amén, que vamos a ver los problemas como resultado que tenemos de nuestra naturaleza de pecado. Quiero decir, queridos hermanos, que todos los hombres nacemos con naturaleza de pecado y todos los hombres somos culpables por nuestros pecados. Miren, tengo que decir, queridos hermanos, centrándonos en nosotros mismos, que tenemos que confesar que muchos de los problemas que tenemos son el resultado de nuestros actos. Nos buscamos muchos problemas por medio de los actos que tenemos, por medio de las cosas que hacemos. Y al hacer estos actos, queridos hermanos, innegablemente nos encontramos con estos resultados. Estos actos pueden ser palabras impropias, actos pecaminosos, la testarudez, el egoísmo, la codicia. Pero voy a decirles algo en esta noche. Ante esta verdad innegable tengo que decir, queridos hermanos, que un gran porcentaje de muchos de nuestros problemas se arreglarían tras la experiencia continua de ser llenos del Espíritu Santo. Y el pequeño porcentaje de problemas que aún podrían seguir presentes, sin lugar a dudas, el hecho de vivir una vida abundante en el Espíritu nos ayudaría a sobrellevar los problemas mucho mejor. ¿Cuánto arreglo tendrían nuestras vidas si viviríamos más cerca de la presencia de Dios? Pero tengo que decir con tristeza que cuántos problemas nos buscamos por vivir más a nuestra manera, conforme a las obras de la carne, sabiendo que tienen, queridos hermanos, nefastas consecuencias. Sí, las obras de la carne, los pecados que cometemos, los actos que cometemos que van en contra de la palabra de Dios, dando libertad a nuestra manera de vivir, conforme a nuestra conciencia, conforme a nuestra razón y lógica, queridos hermanos, nos hace pasar por circunstancias muy nefastas. La Biblia nos habla de estas obras. Libro de Gálatas, capítulo 5 y versículo 19. Dice la palabra: manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, y termina diciendo: y cosas semejantes a estas. Ay, hermanos, cuánta tragedia tiene que vivir conforme las obras de la carne. Cuántos hogares han sido rotos por dar rienda suelta al desenfreno y a mi manera de vivir conforme a mí me da la gana. Cuántas vidas desoladas al estar viviendo tras la consecuencia de estos actos. Matrimonios destruidos por jugar con fuego, jugar con quien no se debe. Queridos hermanos, hogares rotos por vivir dando rienda suelta al desenfreno. Tengo que decir que en mi carrera como ministerio y como pastor en las iglesias me he encontrado, queridos hermanos, a gente, amén, que por dar lugar a esos deseos, por dar rienda suelta a su carne, de vivir bien, de tener paz en la casa, la situación ha cambiado por completo, y al vivir alejado de Dios y empezar, queridos hermanos, a dar rienda suelta a la carne, tengo que decir que su hogar ha cambiado por completo.
completo. La paz ha sido quitada, queridos hermanos. El ambiente y la armonía ha desaparecido por completo del medio de la casa. Me he encontrado con gente, queridos hermanos, que por medio, con todo el respeto lo digo, hermanos, que por medio de las obras de la carne, como la borrachera, la bebida, ha vivido de tal manera que ha desatendido su casa y ha dado lugar, queridos hermanos, amén, al distanciamiento en su matrimonio, a que sus hijos guarden distancia. ¿Cuánta gente hay, queridos hermanos, que por dar lugar al juego, por dar lugar, queridos hermanos, a cosas y a juegos que no se deben jugar, queridos hermanos, ha dado lugar a grandes problemas? Pero tengo que decirte, como dice la palabra del Señor, la Biblia dice, queridos hermanos, en el libro de Efesios capítulo 5 y versículo 18, dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Tengo que decirles algo glorioso, y es que lo que tengo que decirles es que cuando alguien se embriaga de vino, pierde sus facultades, hermanos, sí. Pero tengo que decir que cuando alguien es lleno, se embriaga del Espíritu Santo, se deja dominar y es lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo capacita y lo posiciona para que nuestro corazón no sea como ese trampolín donde los sentimientos están tan desestabilizados que tan pronto como suben, bajan. Nuestra mente se equilibra, dejando de ser el tobogán tras los pensamientos negativos que nos hacen descender a las más bajas de las soledades. Y cuando somos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo trabaja en nuestra voluntad para que no sea esclava del pecado, sino libre, sometida a la voluntad de Dios. Al ser llenos de su Espíritu, hermanos, los sentimientos se equilibran, la mente se calibra y la voluntad es libre para vivir anclado a la voluntad de Dios. Llegando a este punto, queridos hermanos, tengo que decir a aquellas personas que están sufriendo el resultado de esa decisión de dar rienda suelta a su carne y vivir conforme a su manera, están experimentando el resultado de esas nefastas obras de la carne. Tengo que decir, ¿realmente quieres cambiar tu situación? ¿Realmente quieres arreglar tu problema? Y tengo que decir que llegando a este punto tienes que hacerte una pregunta. La pregunta es: ¿estás dispuesto a cumplir con la voluntad de Dios? ¿Estás dispuesto a aceptar la voluntad de Dios en tu vida para que Dios te libre de esos resultados, de esos problemas que hacen hundir tu matrimonio, tu casa, tu hogar, tu familia, tus relaciones, tu vida? Esta es la pregunta que tienes que hacerte en esta noche. ¿Estás dispuesto a cumplir con la voluntad de Dios para ser libre de esas obras de la carne? Voy a decirles algo con tristeza y dolor en el corazón. Lamentablemente hay quien está sufriendo mucho, y no solamente él, sino también todo lo que le rodea. Su compañera, su marido, sus hijos, los padres, los hermanos, la familia, porque sigue en esa rienda suelta y no puede ni quiere cambiar. Escucha bien. Recuerdo un testimonio que escuché hace muy poco, hermanos, donde un siervo del Señor contaba que una madre pedía ayuda de una manera desesperada. Y esta madre decía que tenía una hija que estaba atormentada, que estaba muy mal. Y esta madre decía, queridos hermanos, que necesitaba que alguien le ayudara de alguna manera. Llegó a contactar con este siervo de Dios. El siervo de Dios marchó a la casa, empezó a tratar a la hija de aquella mujer, empezó a administrarle la palabra y empezó a cambiar su vida. Pero miren, queridos hermanos, aquella mujer, viendo que la cosa iba mejor, marchó donde el siervo del Señor y le dijo: mira, pídeme lo que quieras que te lo doy. Veo que está haciendo efecto lo que estás haciendo y pídeme lo que quieras, que te lo voy a dar, lo que tú me pidas. Aquella mujer tenía bastantes negocios y le dijo: lo que quieras, pídeme. Aquel hombre que era siervo de Dios le dijo: mira, no te quiero pedir nada, porque esto no proviene de mí, sino proviene de Dios. Solamente te digo algo que tienes que hacer sí o sí para que Dios siga obrando en medio de tu casa. Y es aceptar al Señor, arrepentirte de tus pecados y querer cumplir con la voluntad de Dios. Aquella mujer le dijo: no, tú pídeme lo que quieras,
que lo que quieras te lo doy. Aquel hombre volvió a decirle, no, solamente te digo que para que Dios pueda obrar en tu casa y cambiar la situación que estás viviendo, debes primeramente decidir querer cumplir con la voluntad de Dios. ¿Y saben qué ocurrió, queridos hermanos? Que tristemente aquella mujer dijo, lo siento, pero no puedo ahora dar mi vida a Jesús, no puedo ahora cumplir con la voluntad de Dios. Pasaron muy pocos días y recibió este siervo del Señor una llamada. Tras esa llamada se encontraba su hija, que estaba a punto, queridos hermanos, de saltar por la ventana. Lo digo con el máximo respeto. No quiero herir la sensibilidad de nadie, pero quiero decirte hoy cuál es la voluntad de Dios, porque en esta noche no queremos, transmitirte psicologías humanas ni consejos humanistas, sino principios de la palabra de Dios. La manera en que puedes cambiar no son con psicologías ni principios humanistas, sino con los principios de la palabra de Dios. Y esto es lo que queremos transmitirte en esta noche, para que tu vida cambie realmente. Tras aquel teléfono estaba aquella muchacha que estaba a punto de saltar. Aquel siervo del Señor empezó a hablarle, a reprender toda la obra del diablo. Empezó a decirle que Dios la amaba, que Dios estaba con ella. Aquella joven se bajó de donde estaba, entró en su casa y pudo tranquilizarla. Pero saben, pasó los días y aquel siervo de Dios ya no supo nada más de aquella familia. Ya no volvió a saber nada, hermanos. Se quedó con las palabras que dijo aquella madre, no, todavía no. Qué triste, qué lamentable, queridos hermanos, cuántos problemas nos buscamos a veces por no vivir cerca de Dios, cuántos problemas traemos a nuestro matrimonio, a nuestro hogar, a nuestros hogares, por no vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero si hay algo que merece la pena, es vivir bajo la voluntad de Dios, porque viviendo bajo la voluntad de Dios, siendo lleno del Espíritu Santo, lo repito, al ser lleno del Espíritu Santo, los sentimientos se equilibran, la mente se calibra y la voluntad es libre para vivir anclados a la voluntad de Dios. Ahora bien, quiero hacerte una pregunta. ¿Todos nuestros problemas son el resultado de nuestro pecado? Desde aquí tengo que decir que no, hermanos. No todos los problemas que pasamos o experimentamos o enfrentamos son el resultado de nuestro pecado. Tengo que decir que muchos de los problemas que tenemos son el resultado de fuerzas que están fuera de nuestro control. Miren, tenemos dos apartados. En el primer apartado nos encontramos con desastres naturales, amén, por un mundo dañado por el pecado. Y en el segundo apartado, las acciones de otras personas. Voy a volver a repetir, porque quiero que ustedes presten atención a la estructura, amén, de esta enseñanza para esta noche. No todos los problemas son el resultado de nuestro pecado. Tengo que decir, queridos hermanos, que a veces muchos de nuestros problemas, amén, son el resultado de fuerzas que están fuera de nuestro control. Miren, tengo que decir que en 1912 se construyó, queridos hermanos, por aquel entonces el buque más grande construido hasta aquel momento. Todos conocidos, lo conocemos todos, es el Titanic, hermanos. Para los expertos de su tiempo, el Titanic era una embarcación insumergible. Pero la noche del 14 de abril de 1912 chocó contra un gigantesco témpano de hielo, contra un iceberg, hermanos, y se hundió durante su primer viaje. ¿Saben ustedes, queridos hermanos, que aproximadamente 1.500 de sus 2.200 pasajeros murieron en aquel viaje? ¿Cuántos problemas causados por este desastre natural que para los viajeros estaba fuera de su control? ¿Cuánto dolor para aquellas familias que habían perdido a seres queridos? ¿Cuánto sufrimiento y cuánto pesar? Y es que a veces en la vida nos encontraremos con circunstancias o cosas, sucesos, situaciones que escaparán a nuestro control. Miren, hermanos, nunca mejor dicho, hoy por hoy estamos siendo testigos del 2020. El 2020 será un año que difícilmente, queridos hermanos, lo olvidaremos.
El 2020 será un año que va a quedar marcado y grabado en nuestras vidas. Desde que empezó el año, queridos hermanos, comenzó el año de una manera muy nefasta. Y nosotros somos testigos de ellos. Miren, desde que empezó el año, les voy a decir unos cuantos sucesos que han pasado a nivel mundial, hermanos. Desde enero del 2020, Australia se empezó a quemar. Indonesia se inundaba. Canadá sufrió un gran terremoto. Nubes de terremotos hubo también en México. Una bola de fuego cayó en el océano. Hubo un terremoto muy fuerte en Puerto Rico. Y saben que a partir del mes de marzo, queridos hermanos, surgió lo que hemos experimentado amargamente, el COVID-19, una pandemia mundial donde 33 millones de personas en el mundo han sido contagiadas. Y atención, 1 millón de personas han partido como consecuencia de este maldito virus. Que el Señor lo reprende y lo aparte pronto. Hermanos, a veces pasamos por situaciones, por problemas que no son el resultado de nuestro pecado. A veces pasamos por situaciones y por problemas que son el resultado de fuerzas externas que escapan fuera de nuestro control. Escucha bien, a veces no podemos controlar lo que está pasando. Pero voy a decirte una gran verdad. Aunque a veces no puedas controlar lo que está pasando, eso no quita que sí puedas controlar cómo reaccionas ante la situación de lo que pasa. Lo voy a volver a decir. Como personas estamos limitados y no podemos, queridos hermanos, controlar ciertas circunstancias y problemas que se presentan. Pero esto no quita que sí, queridos hermanos, podamos o intentemos controlar cómo reaccionamos ante la situación de lo que pasa. Porque las circunstancias pueden influirte, pero no determinarte. Eres tú el que determinas el medio de las circunstancias. Y el cómo reaccionemos ante los problemas que se presentan lo puede solucionar o, atención, lo puede acrecentar. Por lo tanto, hermanos, adoptar una actitud positiva nos ayudará a tornar nuestros problemas en victorias, con el resultado de un crecimiento personal. Presten atención, hermanos, debemos aprender a descansar en la providencia de Dios. Y después de hacer lo que está en nuestras manos, solo nos resta confiar en la voluntad de Dios. Miren, abran bien los oídos. La ocupación en lo que nos implica en la vida es necesaria y correcta, pero la preocupación desmedida no. Lo voy a volver a repetir. La ocupación en lo que nos implica en la vida nos es necesario y correcto, pero la preocupación desmedida no, hermanos. ¿Por qué? Porque la preocupación desmedida te bloquea, te impide disfrutar del presente y te llena de miedo. Atiende a esto, por favor. Una vez que has hecho lo que has podido ante la situación del problema, la oración te arregla más que la preocupación. Mientras que la preocupación te limita y potencia la ansiedad, la oración te eleva, te libera y te renueva. Por lo tanto, quiero decirte, amén, que aunque las circunstancias no las podamos controlar, sí podemos controlar la reacción que tenemos ante las circunstancias. No dejes, queridos hermanos, que la preocupación desmedida te bloquee, te limite, te llene de miedo y de ansiedad. Ante esto, sabiéndolo el propio Jesús, Él nos dejó lanzado un salvavidas para nosotros que estamos necesitados. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7, echando toda ansiedad sobre Él, que tiene cuidado de nosotros. Amén. Me encanta este texto. ¿Saben, queridos hermanos, que algunas traducciones tienen otra expresión al finalizar? En la Reina Valera dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Cristo. Amén. Y dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hay otras traducciones que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él se interesa por vosotros.
Tú que estás viviendo preocupado y a veces las circunstancias de la vida te agobian, queridos hermanos, te oprimen y no puedes controlar las circunstancias ni lo que sucede. Vengo a decirte que cuando sientas que la vida te oprime, que la preocupación crea en ti esa ansiedad, no estás solo. Hay alguien que tiene interés por ti y las espaldas y las manos de este alguien es de nuestro Dios grande y poderoso. Sus espaldas y sus manos son tan grandes que no temas, aunque tu ansiedad sea pequeña, quedará minúscula, ridícula y pequeña, depositándola en sus manos. La ansiedad, la preocupación y la carga sobre tus espaldas y las mías son muy grandes y nos hunden, pero en las manos de Dios son ridículas y pequeñas, echando toda ansiedad sobre Él, que tiene cuidado de nosotros. Salmos capítulo 55, versículo 22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Oh, gloria a Dios. Debemos de aprender, hermanos, a confiar en Dios. Debemos de aprender a descansar en los tiempos de Dios. El salmista entendió esto y escribió en el capítulo 31 y versículo 15, Señor, en tus manos están mis tiempos. Oh, gloria a nuestro Dios. Miren, hemos hablado, queridos hermanos, de que no todos los problemas que tenemos son el resultado de nuestro pecado. Hemos entendido que hay muchos problemas que sufrimos como consecuencia de fuerzas externas que escapan fuera de nuestro control. Y hemos hablado de un apartado, ¿verdad? Esos desastres naturales, esas circunstancias que nos pueden rodear, queridos hermanos, sin haberla llamado, sin haber decidido nada, sin haber hecho nada, pero que vienen y se presentan. Ante esto debemos descansar en Dios. Ahora bien, también, queridos hermanos, hay circunstancias, acciones de otras personas, amén, que pueden provocar problemas. Vamos a entrar en este apartado. Los problemas como el resultado de las acciones de otras personas. Miren, esto puede venir desde diferentes ámbitos, hermanos. Desde el jefe de trabajo que te ha despedido y en medio de esta pandemia, de esta necesidad, te has quedado sin trabajico y crea en ti esos problemas financieros, económicos, que desencadena, ¿verdad?, en sinsabores y en malestares. Podemos ver más problemas como consecuencia de otras personas. Alguien sencillamente que se saltó un semáforo y te dio, y te dañó física y materialmente. Más ejemplos, hermanos. El ladrón que entra a robar a una casa. Estos son ejemplos de acciones de personas, queridos hermanos, que pueden dañarnos o perjudicarnos, que pueden crearnos problemas. Y vemos, queridos hermanos, desde el jefe de trabajo que se despide, alguien que se ha saltado un semáforo y llevado, un ladrón que ha entrado en la casa a robar, hasta las acciones de otras personas sobre ti, como desprecios, maltratos, abusos, traiciones y una larga lista, queridos hermanos, de hechos y sucesos que los demás han podido hacer y han podido crear problemas en nosotros. Miren, voy a explicarles algo. Tengo que decir que el hombre en su naturaleza intrínseca ha sido creado como un ser social. El hombre y la mujer necesitan relacionarse con otras personas, pues es una necesidad interna de la persona. Estamos hechos para amar y ser amados. Es tan importante esto, queridos hermanos, que Dios en su infinita sabiduría diseñó la familia y el modelo a seguir en nuestras relaciones interpersonales. En el libro de Efesios capítulo 6, la Biblia nos enseña un patrón de conducta, un modelo para tratar en nuestras relaciones para con los demás. Dice, queridos hermanos, el libro de Efesios, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y empieza a hablar y a aconsejar a las mujeres casadas y dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos. También habla a los maridos y dice, maridos, amad a vuestras mujeres como a vuestros mismos cuerpos. Fíjense, queridos hermanos. Pero también habla a los hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo y bueno. También habla a los padres. Padres, no exasperéis
no provoquéis a ira a vuestros hijos. También en el mismo libro nos habla de la relación, queridos hermanos, entre los amos y los siervos. Amén. El Señor nos ha dado el modelo para tener unas relaciones interpersonales sanas. El problema es, hermanos, que por no andar conforme a los parámetros de la palabra, hay roces, choques y hay roturas en las relaciones. El marido puede provocar heridas en la mujer en el marido, el padre en los hijos o los hijos en el padre, y esto hay que llevarlo a todos los ámbitos, en el ámbito familiar, ámbito social, ámbito laboral. Escuchen bien lo que les voy a decir. ¿Saben, queridos hermanos, que somos más de un 98% iguales a toda la familia humana? ¿Sí? Como me escuchan, somos un 98% iguales a toda la familia humana. ¿Por qué? Porque tenemos los mismos componentes físicos, hermanos. Todos tenemos 2 ojos, 2 brazos, 2 piernas, aproximadamente 206 huesos, nos componemos de músculos, tendones, el tejido de la piel. Pero ¿saben algo? Al mismo tiempo también somos totalmente distintos. Somos tan distintos cada uno de nosotros, queridos hermanos, que cada uno de nosotros somos únicos y exclusivos. Es decir, tu manera de sentir, de hablar, de reír es distinta a la mía. Tu manera de ver y de pensar es distinta a la de las demás personas. Somos tan iguales y tan distintos al mismo tiempo, queridos hermanos, que hay muchas acciones y reacciones y circunstancias que provocan en nosotros choques, heridas, que en ocasiones nos pueden marcar de por vida, hermanos. Ahora bien, entendiendo que aunque somos casi iguales, al mismo tiempo somos muy distintos, porque tenemos nuestra propia forma de pensar, nuestra propia forma de ser, de sentir, de ver. La palabra para hoy es: ¿qué actitud debo tomar ante tal situación? Entendiendo que como somos distintos, la distinción que tenemos por el medio nos hace ver las cosas de distintas maneras, y a veces las reacciones, amén, la manera de obrar pueden provocar en nosotros heridas que pueden marcarnos y marcarnos durante años, incluso durante la vida, si no lo tratamos. Pero miren, hermanos, como personas sociales que somos, no podemos evitar que las malas obras o actitudes de los demás hacia nosotros nos afecten. No hay quien lo evite, hermanos, pero sí podemos poner freno hasta qué punto nos afecta. No podemos evitar que nos duela, pero atención, sí podemos poner freno y remedio a ese dolor. Quizás no podrás evitar el dolor o la herida durante una temporada, pero escucha bien lo que voy a decirte en esta noche. Amén. Quizás no podrás evitar el dolor o la herida durante una temporada, pero sí podemos evitar que esa temporada con dolor se convierta en un hábitat de vida. La Biblia habla en el libro de Primera de Samuel, queridos hermanos, amén, que allí vivían David con sus hombres y con sus mujeres, con sus niños en el campamento. Pero hubo un momento donde por circunstancias tuvieron que abandonar el campamento, dejar las mujeres y los niños, queridos hermanos, y marcharse. El enemigo se dio cuenta. Y cuando no estaban los hombres de guerra, vino el enemigo, arrasó el campamento y se llevó cautivo a las mujeres y a los niños de los hombres guerreros de David, hermanos. Escuchen bien esto que les voy a decir. Volvieron, y al volver se quedaron muertos, porque vieron sus casas pasadas a fuego. Las campañas, las casas, los hogares habían quedado en cenizas. Los niños, las compañeras se habían sido llevadas cautivas. Y dice literalmente, hermanos, que lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. ¿No nos pasa eso también a nosotros, hermanos? Que a veces las circunstancias nos ponen tal límite y recibimos tal herida, tal golpe, tal circunstancia, queridos hermanos, por acciones de otras personas, que a veces lloramos y lloramos hasta quedarnos sin fuerzas y flaqueamos y nos quedamos durante un tiempo de dolor, de dificultad, lamentando nuestra situación. Pero escucha bien, la Biblia dice que aunque lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar, ya no tenían más lágrimas, pero hubo un tiempo, señores, donde las lágrimas terminaron.
donde los lamentos se acabaron, dejaron de llorar, dejaron de lamentarse y cambiaron de actitud y de mentalidad. Se levantaron, cogieron su armadura y empezaron a buscar y a luchar por aquello que les pertenecía. Hoy vengo a decirte que no podrás evitar tener una mala temporada, no podrás evitar que las circunstancias, golpes o heridas que te han provocado te vuelan, porque como persona que eres y como corazón que tienes, el corazón se vuele, el corazón se quiebra, pero tengo que decirte, no te permitas hacer de un tiempo, de una temporada de dolor, hacer una hábitat de vida. No hay circunstancia, ni dolor, ni herida que te hayan podido hacer, por fuerte que sea, recíbelo en el nombre de Jesús, que haga que toda tu vida quede marcada bajo un hábitat de vida, de sufrimiento, de dolor y de desesperanza. Puede haber un tiempo de dolor, puede haber un tiempo de lamento, puede haber un tiempo de lloro, pero vengo a decirte de parte de Dios que es el tiempo de que te levantes, de que seques tus lágrimas, de que dejes de lamentarte y empieces a vivir y a luchar por aquello que Dios te ha dado. Oh, cuánta gente sigue llorando, queridos hermanos, después de tantísimo tiempo, por aquel golpe, por aquella reacción, por aquella circunstancia. Deja de llorar y lucha por lo que tienes. No hagas de tu mala temporada un hábitat de vida. No, hermanos, escuchen bien. Las heridas, las reacciones malas, el mal obrar de las personas pueden provocar en ti dolor. A veces, si no lo evitas, si no pones remedio, puede provocar en ti, queridos hermanos, rencor y amargura. El Señor reprenda toda la obra del diablo, rencor y amargura. Y vengo a decirte que ese mal obrar de esa persona que ha creado en ti rencor y amargura, tengo que decirte que te está haciendo, queridos hermanos, si guardas esto, que te limites, que te sujetes, te está bloqueando para que no vivas un buen presente, para que no disfrutes lo que tienes. El rencor y la amargura te atrapa, te limita. El rencor son barrotes que se levantan a tu alrededor y no te dejan sentirte libre, mientras que el rencor y la amargura te atrapa y te oprime. El perdón te libera. Quiero decirte, queridos hermanos y hermanas que me escucháis, amigos y amigas que estáis al otro lado, quizás habéis podido recibir heridas o golpes por el mal obrar de ciertas personas, pero vengo a decirte que ya que has recibido el golpe y la herida, ya que has pasado una mala temporada, no te mereces, escucha bien esta palabra de parte de Dios, no te mereces vivir aprisionado bajo la amargura, bajo el resentimiento. Sé libre perdonando. Perdona porque el que perdona es libre. Perdona porque el que perdona tiene vida. Hoy vengo a decirte, disfruta de la vida, valora de la vida, antes que la vida te enseñe a valorar lo que perdiste. Voy a volver a repetirlo. Amén. Valora la vida, disfruta la vida, antes que la vida te enseñe a valorar lo que perdiste. Amén. Merece la pena perdonar, merece la pena ser libre, porque cuando perdonas, hermanos, el rencor es una espada de doble filo. Amén, voy a decirte esto en esta noche, porque lo siento de parte de Dios. El rencor, el odio, la amargura, es una espada de doble filo. De tal manera que está haciendo daño a la persona, pero te hace daño a ti. Escucha esta palabra de parte de Dios. No te hagas más daño guardando rencor. Perdona y sé libre en el nombre de Jesús. No hay persona más libre que aquella que perdona, que tiene el perdón de Dios en su corazón. El perdón no es una opción, tampoco es un sentimiento. Es que no siento. La Biblia no enseña eso. El perdón es un mandamiento. Señor, me duele, me cuesta, es difícil, pero en tu nombre ayúdame a perdonar para ser libre. Miren, hay gente que no puede avanzar en su vida, no puede avanzar como mujer, no puede avanzar como hombre, amén, como padre, como cabeza de familia. Hay gente que no puede avanzar incluso en su vida cristiana. ¿Por qué? Porque todavía sigue atado, hermanos. Recuerdo
Una anécdota que seguramente ustedes ya la han escuchado. Recuerdo, queridos hermanos, que un hombre de noche empezó a coger su barca y empezó a remar y a remar y a remar. Toda la noche estuvo remando y al final no avanzó nada. Cuando llegó el día y se veía claramente, aquel hombre vio de que no había soltado el amarre del puerto. Estaba remando, pero había un amarre que lo ataba al puerto. Hay gente que quiere avanzar, pero no puede, porque todavía no ha perdonado. Hoy vengo a decirte, no puedes evitar que te vuela, no puedes evitar que produzca dolor en ti, pero sí puedes evitar hasta qué punto te vuele. No le permitas más, de manera que no puedas disfrutar de lo que tienes. Valora, ama, disfruta lo que tienes, en el nombre de Jesús. Sé que llevo tiempo, pero aguántenme un poquito más, por favor. Creo que el Señor está ministrando a muchas vidas en esta noche. Miren, creo que debemos de tener algo muy en cuenta. Creo, queridos hermanos, que en nuestra relación con los demás, los problemas no siempre surgen de los demás. En toda relación están los demás, pero también estamos nosotros. Ahora bien, Marcos, ¿qué dice Dios respecto a la actitud que debemos tener para con los demás? Miren, en el Antiguo Testamento la Biblia nos enseña que hay 613 mandamientos. En el Nuevo Testamento se resumen en 10. Y esos 10, el Señor Jesús, queridos hermanos, los resume en uno. Este es el mandamiento que el Señor resume y da. Dice la palabra: amarás al Señor, tu Dios, sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero déjense libre, por favor, hermanos. Hay gente que tiene problemas, amén, a la hora de tener relación con los demás. ¿Saben por qué es? Porque no se aman a sí mismos como deberían amarse y valorarse. El texto dice así, el mandamiento dice así: amarás al Señor tu Dios, amén, y a tu prójimo, pero termina diciendo, como a ti mismo. Porque hay gente que tiene problemas a la hora de socializar, de relacionarse con los demás. Porque hay gente que tiene problemas a la hora de relacionarse como padre, como madre, como esposo, como esposa, como hermano, como hijo. ¿Por qué? Porque no se ama a sí mismo. Y tengo que decir que quien no se acepte a sí mismo difícilmente podrá aceptar a los demás. Quien no se estima a sí mismo difícilmente estimará a los demás. Quien no se ama a sí mismo difícilmente amará a los demás, hermanos. Tengo que decir que uno de los trastornos más fuertes que ha sufrido el hombre después de la caída, atención a esto que es muy importante, por favor, presten atención, es la tendencia a actuar conforme a sus sentimientos y no de acuerdo a lo que sabe que debe hacer. ¿Cuál es el problema? La palabra del Señor nos enseña que el corazón del hombre es engañoso, más que todas las cosas, y los sentimientos son influenciados por las circunstancias y te juegan malas pasadas. Y saben, queridos hermanos, la gente tiene la tendencia a dejarse guiar por lo que siente en vez de guiarse por lo que debe. Debemos de ser movidos por lo que sabemos que es correcto, por la guía perfecta, la conducta, la palabra, y no por lo que sentimos. Cuando nos guiamos por lo que sentimos, empezamos a tratar en el juego de siento, no siento trabajar. Hoy me levantaba a las 4:30 de la mañana, hermanos, para ir a trabajar. Porque lo he sentido, les aseguro que no. Si es por el sentimiento, de buena gana me hubiera quedado acostado. Pero es un deber como padre atender mi casa. Pero cuando me guío por lo que siento, no siento ir a trabajar, no siento luchar, no siento atender mi casa, no siento perdonar, no siento andar. Y tengo que decir que esto crea un patrón de conducta. Cuando somos guiados por el sentimiento engañoso, queridos hermanos, te lleva a un descuido de la responsabilidad. Porque al no sentirlo, no has hecho lo que debías de hacer, no has cumplido con tu cometido. Y el descuido de la responsabilidad, ¿qué te lleva? A tener un sentimiento de culpabilidad.
como no has estado a la altura, como no has cumplido con lo que deberías, te lleva a sentirte mal contigo mismo y a sentirte culpable. ¿Y esto qué hace? Genera en ti un potencial sentimiento de desgana, y esto produce un patrón. La desgana, queridos hermanos, te lleva, amén, a un descuido de la responsabilidad, y esto, queridos hermanos, te lleva a un sentimiento de culpa, y esto a una desgana. Pero en el nombre de Jesús, en esta noche, rompe con todo patrón que te limita, actúa conforme a lo que sabes que es correcto, la palabra, y no conforme a lo que sientes. Ámate para que ames más a tus hijos, para que ames más en tu matrimonio, a tus hijos, a tu familia, a tus amigos. Acéptate para que puedas aceptar a los demás. Valórate y valorarás tus relaciones. Recuerda esto: amarte para amar no es una opción, es un mandamiento de parte de Dios y un deber como persona. Romanos capítulo 12 y versículo 18. Si es posible, en cuanto en lo de vosotros dependa, estar a paz con todos los hombres. En lo que dependa de ti, hermanos, busca la paz para con todos. Termino ya con esto, hermanos. A veces nos encontramos en problemas por el resultado de tomar decisiones equivocadas. Esto no quiere decir que queramos hacerlo de una manera concienciada, no, hermanos, sino que a veces a la hora de tomar las decisiones nos equivocamos, porque no lo sabemos todo, porque no llegamos a todo, hermanos, y hay problemas que estamos pasando, que estamos teniendo, que estamos viviendo, que son el resultado de decisiones equivocadas, de errores en nuestro juicio, hermanos. Y termino con esto: ¿qué actitudes debemos de tomar a la hora de tomar decisiones? Mira, no todas las decisiones se pueden tomar de manera rápida. Recibe esto, por favor, en el corazón. No todas las decisiones se pueden tomar de manera rápida. En momentos de frustración, no tomes ninguna decisión. Cuando uno está frustrado, las circunstancias le están influenciando. No puedes tomar ninguna decisión en momentos de frustración. Espera que la noche pase y deja que el sol amanezca para que veas con claridad. Escucha bien esto: la paciencia es un fruto del Señor. Hay que saber esperar en el Señor. Otro consejo, hermanos, es que no excluyas a Dios de tus decisiones. Ten a Dios siempre presente. Lee mucho la Biblia. Ella es la norma y regla de conducta por la cual debes filtrar tus decisiones. Abre bien tus oídos, por favor. Vivir revelado en la situación que vives tras ser el resultado de tu propia decisión no te arregla. Ten adaptabilidad. Aprende a vivir en la situación que estás y lucha por hacer lo que esté en tus manos para mejorarlo. Quiero que tengas algo muy presente a la hora de tomar decisiones. Ten algo muy presente. No lo sabes todo. Depende de Dios. Busca a Dios. Quiero dejarte con un texto de la palabra que en un momento de mi vida, hace muchos años, a mí me hizo mucho bien, hermanos. Libro de Proverbios, capítulo 16 y versículo 3. Esto es para estos hermanos y hermanas que están en momentos de decisión y no saben qué hacer. Quiero decirte que te agarres a esta palabra, que te agarres a esta promesa. Proverbios capítulo 16 y versículo 3. Encomienda tus obras a Jehová y tus pensamientos serán afirmados. ¡Ay, qué alegría! Señor, te presento mis obras. Mira lo que me acontece, mira mi problema, mira mi situación, Señor. Te ruego, Padre, que seas tú el que tomes el control. Mis decisiones te las presento a ti. Y ahora dice la palabra que cuando tú le presentas lo que quieres hacer, le presentas tu situación a Dios, el Señor confirma tus pensamientos. Yo no sé qué problema estás viviendo, pero termino con esto. Jairo cogió su problema y lo llevó a Jesús. No sé el problema que estás viviendo, pero por el amor de Dios, no dejes que el problema te hunda. Toma el problema y lleva el problema a las manos de Jesús. El problema en tus manos te hunde, pero en las manos de Dios alcanzas solución. Gracias, Padre, por esta noche. Gracias por haberme permitido compartir, amén, este estudio de tu palabra, práctico para hacer bien a mis hermanos. Ruego, Padre, que tú hayas dado luz de la misma manera que a mí me has dado
un poquito más de luz para poder vivir un poquito mejor en medio de nuestros problemas. Con el máximo cariño y respeto intercedo por mis hermanos. Yo no conozco el problema, no sé el nombre del problema, pero tú sí, Señor. Y te ruego que vengas obrando, que vengas tratando. Trae paciencia, trae fuerza, trae refrigerio al corazón y al alma, Dios mío. Ayuda a mis hermanos en medio de sus problemas a vivir cerca de ti, porque sin lugar a duda, el que vive cerca de ti vive mucho mejor. Gracias te doy por esta noche, Padre. Bendice a mis hermanos. En tus manos nos quedamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.